Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios y quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes un poquito la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos en medio del mundo en que ustedes y yo nos tocó vivir una crisis grande de fe. No se puede tapar el sol con un dedo. La crisis que hoy se vive en la iglesia se llama crisis de fe. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. No. No nos caigamos a mentiras. Como hay una crisis de fe, eso lo había profetizado el Señor. ¿Se acuerda que en Lucas 22:31 había dicho, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo? Le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe, ve que la zarandea en la fe, para que tu fe no venga abajo. Y le dice a Pedro, fortalece a tus hermanos. Si le dice a Pedro, fortalece a sus hermanos, entonces significa que cuando viene la crisis de fe, alguien tiene que salir a fortalecer la fe de los hermanos. Y ahí en la representación de la iglesia estaba San Pedro, que tenía que fortalecer la fe de la iglesia. Estamos siendo zarandeados por el diablo, porque hay una crisis de fe. Ojo, yo, para que me entiendan claramente, yo podría dividir la fe en dos partes. Uno, creer en. Ahí no está la crisis, porque todos creen en Dios. La crisis es en la segunda parte, creerle a Dios. Ahí está la crisis. Porque la fe completa es creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios es saber que Dios existe. Creerle a Dios es agarrar la palabra de Dios, leerla, y lo que Él me diga a través de su palabra, yo lo creo. Cuésteme lo que me cueste. Que por cierto, vamos a comenzar la cuaresma mañana, ¿verdad? Y mañana le van a colocar la ceniza. Y cuando le colocan la ceniza, le van a leer Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver cómo dice San Marcos capítulo 1, versículo 15. Le van a colocar la ceniza y le van a decir una frase. Pueden ser dos frases. Antes se utilizaba la otra que decía, recuerda que eres polvo y al polvo. Pero ahora se usa más. Y eso está escrito en San Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo, que es Dios, se dio cuenta que el mal, la enfermedad más grave es no creer en el Evangelio. Esa es la crisis. Pues qué bonito que ahora que se acerca la cuaresma, ustedes y yo detectemos a la luz del Evangelio que la crisis está porque la gente no cree en el Evangelio. Y tenemos que comenzar por ahí. Todos ustedes quieren tener mucha fe. ¿Sí o no? Sí. Pero esa no se compra en la bodega, no se compra en la farmacia, no se compra en la panadería, tampoco viene en Eclá. No. La fe viene de la palabra de Dios. Pero resulta que no queremos leer la palabra de Dios, no nos hemos convertido. Porque para Jesucristo la conversión es creer en el Evangelio. O sea, que debe haber un antes y un después. El antes es, yo sigo lo que opino. Lo que me llegue a la cabeza, eso es palabra de Dios y lo hago. Eso es antes de convertirme. Después que me convierta, lo que a mí me venga a la cabeza, a mí qué me importa. Lo que diga Dios en su palabra, eso es. Entonces de ahí se llama
conversión. Y por ese proceso de conversión deben pasar los laicos, los diáconos, los curas y los obispos. Todos por parejo, por igual. Una conversión. Creer en el Evangelio. Entonces cuando dice conviértase, crean en el Evangelio, entonces Jesús está diciendo creer, entonces la fe. Creer. ¿Pero en qué tengo que creer? Jesucristo es claro. ¿En qué tengo que creer? ¿Y por qué Jesús dice creer en el Evangelio? Porque Él estaba profetizándonos que muchas personas nos iban a decir muchas cosas. Y mirando al futuro, miró las redes sociales. Que en las redes sociales cualquiera dice lo que le viene en gana. Y la gente comienza a creer lo que dicen en las redes sociales y no lo que dice la Biblia. A mí me tienen lleno el teléfono de mensajes con videos. Padre, mire lo que dijo Petronilo. ¿Será verdad o será mentira? Mire lo que dijo Pánfilo. Padre, mire que el pastor Julán, mire lo que... Y yo dije, ¿y esta gente tiene tiempo para buscar en las redes sociales la basura? Pero no es capaz de buscar en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios. Mire, tenemos dos opciones. En el mundo en que usted y yo vivimos tenemos dos opciones. Ser mosca o ser abeja. Ustedes saben qué hacen las moscas, ¿no? De caca en caca. Casi se me sale, ¿no? De caca en caca. Ahí, de ahí una caca, ahí están. Pero parece mentira. Pero a los católicos les pasa igual. En las redes sociales metidos de caca en caca. ¿Por qué no ser como una abeja? Es selectiva. La abeja es selectiva. Se para donde hay algo que le sirva, ¿verdad? Y produce miel, da algo bueno. Así es el cristiano, que es selectivo en lo que escucha, en lo que mira, en lo que lee. Y eso le va alimentando para dar fruto bueno, miel, a los demás. El problema está en la falta de conversión, no creer en el Evangelio. Ahorita viene la Cuaresma, y la Cuaresma, bueno, tenemos que convertirnos y convertirnos. La palabra conversión la vamos a escuchar 1001 vez. Tanto en la misa como en todas partes. Convertirse, convertirse, convertirse. Y ustedes escuchan que los evangélicos lo cargan eso lo cargan como disco rayado. Conviértese, conviértese, conviértese. Pero no le dicen en qué quiere que se convierta. En un protestante. Porque para un protestante convertirse es que usted se salga de la iglesia de Cristo y se meta protestante. Eso es convertirse. Pero no le dice convertirse en qué. En un protestante. Usted puede ser la persona más recta, más creyente, más amistosa con Dios, y el protestante le va a decir, conviértese. Pero no le va a decir para qué. Un día me encontré con otro y me dije, señor cura, conviértese. Y le dije, me quiero convertir. ¿Qué tengo que hacer? Deje el licor. Le dije, no tomo. No robe. Le dije, no robo. No baile pecado. No me gusta la fiesta ni bailo. Dígame, tengo que convertirme. ¿Qué tengo que hacer? Dijo, bueno, métese evangélico. Ya. El centro de todo es que me meta protestante, que me convierta en un protestante. Esa es la conversión en el mundo de hoy. Pero la conversión, según Jesucristo, es claro, conviértanse, crean, no en lo que dicen las redes sociales, no lo que dice Petronilo, no lo que dice Pánfilo, crea lo que dice el Evangelio. Ahora comprenden por qué nunca les voy a predicar sin el Evangelio. Para que ustedes no crean en vano, para que no crean tonterías, para que no crean falsedades, para que crean lo que dice Dios. Esa es la verdadera y auténtica fe. La crisis que tenemos en el mundo no es porque la gente no crea en Dios, que sí lo cree.
Si no, mire el presidente de Venezuela y el presidente de Nicaragua, son creyentes en Dios. Mi Cristo, yo soy cristiano de Cristo. ¿No lo han escuchado? Directamente de Cristo. Eso lo hace cualquiera, hasta el mismo diablo. Así lo dice Santiago, creo que es 2:19 por ahí. ¿Usted cree que Dios existe? Tranquilo, que el diablo también. Ahí no hay diferencia. La diferencia es creerle. Si esta gente, por ejemplo, le creyera a Dios, entonces Venezuela no estaría como está. Entonces Nicaragua no estaría como está. Entonces Cuba no estaría como está. Entonces las cosas cambiarían. Porque Dios manda otra cosa, distinta. Estos días hablaba con uno de estos y me decía, el primer revolucionario fue Cristo. Yo le dije, este no es más bruto porque no es más grande. Claro. Sí, eso no es verdad, así engañan a los tontos. ¿Sí? Y dijo, si quiere le doy una prueba. ¿Por qué? Porque Cristo se preocupaba por los pobres. Y nosotros nos preocupamos por los pobres. Y le decía, Cristo se preocupaba por los pobres para que los pobres estuviesen y saliesen adelante. Y ustedes se preocupan por los pobres para quitarle a los pobres y hacerlo cada día más pobre. Oh, no. Y si se preocupan por los pobres, supuestamente para engañar a la gente, y si se preocupan supuestamente por los pobres, es robándole a otro, expropiese, y que para darle a los pobres, cuando Jesús dijo, vende lo tuyo que tú tienes, no dice expropiese, mete la mano en el bolsillo suyo de usted, y lo que tiene, dáselo a los pobres, porque eso sí es la verdadera revolución de Cristo. Pero que la gente no conoce el Evangelio, entonces cree este primer revolucionario. Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina. Y los tontos lo creen. Porque en vez de ser creyentes, son creyones. Yo hoy quiero mostrarle la diferencia entre ser creyente y ser creyón. ¿Qué dice? Santiago, si era 2:19, ¿sí era? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, que existe. ¿Y es uno solo? Miren, eso también lo cree el diablo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen eso. Por eso ustedes verán que el comunismo mete a Dios. Para que la gente crea. Los demonios creen eso. La diferencia es que no le creen a Dios. El reto que hoy les traigo es que ustedes y yo asumamos la responsabilidad que Jesús dijo, fortalece la fe de tus hermanos. Pero para yo fortalecer la fe de mis hermanos, yo tengo que conocer la fe. Pero para yo conocer la fe, yo tengo que escuchar las Sagradas Escrituras. Creo que ahí mismo está, ¿verdad? En Santiago 2:10 y ¿qué? No. No. Voy a irme mejor con la de él, mientras me acuerdo la otra. Santiago 2:17. 2:17, ¿sí? Así es. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Un poquito más, donde dice la fe viene por el oído. No, es Romanos, sí, tiene razón. Es Romanos 10, 17, ¿sí? O 14, por ahí. 17. 17, sí tiene razón, sí, es verdad. Romanos 2:17. La fe viene no de escuchar cualquier cosa, sino la fe viene de la palabra. Escuche. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lo que se oye, o lo que se debería oír, es la palabra de Dios. Ahora comprenden por qué ustedes no tienen fe. Porque ustedes no tienen tiempo para leer la palabra de Dios.
Porque ustedes van a las redes sociales y buscan cualquier tontería que cualquier tonto diga. Y ahí pasan el tiempo, como las moscas de caca en caca. Pero no se empapan de la palabra de Dios para tener esa fe. Ojo, y Romanos 10, ¿verdad? 17, que dice que la palabra de Dios es la que nos da a nosotros la fe. En Romanos capítulo 10 también, por eso estaba un poquito medio dudoso, versículo 9, dice que el que crea, confiesa con tus labios y crea con el corazón, será salvo. Escuchemos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. San Pablo, qué curioso que no dice que hay que creer con la mente. Dice que hay que creer con él. ¿Saben ustedes lo que significa creer con el corazón? Creer con el corazón significa que yo no debo tener una fe de bla, 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 de palabras. Que yo debo tener una fe de convicciones. Y convicción significa, estoy convencido que esto es así porque está escrito en la palabra de Dios. Yo trato de predicarles a ustedes con una fe de convicción, porque yo estoy convencido que lo que está en la palabra de Dios es verdad. Y porque estoy convencido, se me queda aquí y se me queda aquí. Entonces lo hago con una fe de convicción. Gústele a quien no le guste. Me dan palo más que una gata ladrona. Se ríen, se burlan. Pregúnteme si me importa. Porque mi fe no es una fe de puro bla, 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 bla. Porque gracias a mi padre y a mi madre que me enseñaron a creer con fe de convicción, entonces yo aprendí a creerle a Dios. Yo fui a otro planeta que no era Venezuela. Y en ese planeta hubo algo que se llamó la pandemia. Y todo el mundo dudó y desconfió de Dios, cerraron las iglesias y la pandemia estaba en la hostia y la gente no recibía la hostia porque tenía miedo. Y fue horrible, la gente no bailaba, la gente no tomaba. ¿Se acuerdan la canción? Fue horrible. En ese planeta que yo fui. Pero yo estaba convencido que mi Dios sí estaba en la hostia. Que mi Dios sí tenía poder para salvarme, liberarme. Y si me moría, tenía poder para mandarme al cielo y gozar con Él eternamente. A pesar de que el mundo entero estaba en contra y decía, no, el único Dios es la vacuna, el único Dios es el tapaboca, yo decía, ese no es mi Dios. Y profetizaron, me dijeron que yo, que todo el pueblo de la parroquia donde yo estaba, nos íbamos a morir. Y se murieron muchos alrededor. Aquí hay testigos de mi pueblo. Y en mi pueblo, contados con los dedos. Y eso porque desobedecieron algunas cosas que se le dieron. Falta una fe de convicción. De convicción es, yo apuesto que lo que Dios dice, así es, y no se hable más. Aquello que dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que la fe del cristiano no debe ser una fe fingida. No, señor. Porque la fe tiene que ser una fe de convicción. Por eso San Pablo dice, hay que creer con el corazón. Significa no con la mente. Sino lo que está en la mente, llevarlo a la práctica. Una fe de convicción, plena, seguridad, certeza. Venga, compadrito. Segunda de Timoteo 1, 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Trayendo a la memoria La fe no fingida. Ese es el problema. La crisis que tenemos es que tenemos una fe fingida. Fingimos.
Fingimos. Cuando usted llega, por ejemplo, a un templo, llega a la iglesia, ¿usted qué hace? Usted llega, se hace la cruz, algunos se arrodillan, otros todavía ni se arrodillan siquiera. Y ahí, ¿por qué usted lo hace? Es que el que iba adelante hizo la cruz, yo también me la hice. Toda choreta, pero me la hice. ¿Y usted por qué arrodilla? Porque ¿a dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? Y ve que el otro se arrodilló. Pero usted estaba convencido de que ahí, en ese canjoncito que tiene una luz encendida, que significa vida, ahí está Jesús vivo. ¿Tiene una convicción plena? ¿O tiene una fe fingida? ¿Qué pasaría si entraras al templo y no hay nadie que lo vea y nadie que se arrodille? ¿Sería capaz de llegar directo y arrodillarse delante de él, aunque nadie lo esté viendo y aunque nadie lo ha hecho, y decirle: sé que estás ahí, eres mi Dios, y ante ti me arrodillo porque eres el grande y yo no soy nada delante de ti y me humillo ante ti? Estoy convencido de eso porque está escrito en tu palabra: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Creo. ¿No lo haces? Pero lo haces en otras ocasiones cuando hay gente en una fe fingida. ¿Qué convicción tiene? La mayoría de los católicos no tienen una fe de corazón, pero si crees con el corazón serás salvo. Tienen una fe fingida, y esa es la crisis que tenemos. Que no me escuchen los padres. Los curas también estamos pasando por una crisis. La fe fingida. Falta una fe auténtica de él. Los obispos están pasando por una crisis, y no vea la crisis de Alemania. Una crisis donde me llamaba estos días un sacerdote y me decía: padre, quiero que venga a Alemania, porque aquí hay muchos doctores sabios, abogados sabios, en todos los campos de la sociedad sabios, pero en la fe niños principiantes. Y dijo: y le voy a decir la verdad, y los curas estamos en las mismas. ¿Qué padre más, dijo una viejita por allá, qué padre más sincero? La crisis que tenemos a nivel mundial es una crisis de fe, porque nos han vendido una fe fingida, de apariencia. Si no, miren cómo rezan ustedes el rosario. Dios salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres. Míreme la olla que se me va. Para que me da el fogón porque de gracia. ¿A dónde iba yo? O sea, es una fe fingida, no es del corazón. Anda. Tenemos una fe que no la estamos disfrutando, no la estamos saboreando. Tenemos la mejor fe, lo más hermoso, lo más grande que Dios nos ha dado. No lo valoramos, no lo conocemos. Yo hoy vengo a atacar la raíz del mal. La culebra se mata por la cabeza. La raíz del mal está en la ausencia de creer en el Evangelio, ausencia de conversión. Conviértanse, crean en el Evangelio. Así entonces la Semana Santa y la Cuaresma será una verdadera y auténtica. Porque si usted no come carnes el viernes, pero usted ni sabe por qué come carne, le mienta a la abuela del cura que no le da a comer carne, o a la mamá, o a la tía, o al esposo, o a la esposa. Pero si usted tiene una fe de convicción, yo quiero unirme a la pasión de Cristo, a los sufrimientos de Cristo, y hago un esfuerzo por sacrificarme en esto. Bueno, pues lo hago, y lo hago con gusto, y no tengo que andar cara de amargado ni triste. Feliz porque estoy ayunando, como decía el Padre, la Cuaresma, el tiempo donde practiquemos el ayuno, la oración. Y si voy a orar, tampoco voy amargado, sé por qué lo hago. Una fe de convicción. Miren, hermanos, la fe es tan fingida que la mayoría de católicos no oran porque no saben para qué sirve la oración.
Porque solamente le dijeron que tenía que orar, pero no saben para qué. ¿Qué ganan? No saben cuántas bendiciones. No saben cómo dominan al diablo a través de la oración. No saben. Y es una fe fingida, apariencia. Como el niño, por ejemplo, que oraba, el papá le dijo, si me reza bien el Padre Nuestro, le regalo lo que tú siempre me has pedido, un caballo. Y pelado, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, papá, me regalas el caballo sin silla o con silla. Es una fe fingida, no es una fe del corazón. Necesitamos, queridos hermanos, comenzar a creer con el corazón, porque si creyeres con el corazón, serás salvo. Si confiesas con tus labios, eso sí lo hacemos, Cristo es mi Señor, aleluya, gloria al Señor. Bueno, esa es la primera parte. Pero la segunda parte es creer con el corazón. Porque más adelante va a decir, con el corazón se cree. Está como en el versículo, estamos en el 10.9, Romanos 10.9, está como en el 10.11 o 10.12. Con el corazón se cree. A ver. Porque no hay diferencia. No, 10 Romanos 10 como 10 qué? 10:12 o 10:11. 11. El 10:10, el corazón cree para justicia. Porque el corazón se cree para justicia. Esa. Con el corazón se cree. ¿Ese es el 10? Sí. Ahí, escuche. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree. No se trata de algo de la mente. No se trata del corazón, convicción. Para que no sea una fe fingida. Haga usted con la fe fingida. Estamos con también las dos, 2 de Timoteo 1:5. La fe fingida. Trayendo a la memoria la fe no fingida. A ver si recuperamos esa fe. La del corazón. La que no es fingida. La que no es fingida es que si a usted le ponen un revólver en el pecho, usted dispare. Pero yo creo. La de los mártires, la de los santos. Una vez un guerrillero que necesitaba hablar conmigo, yo no sabía que era guerrillero, y me citó en un lugar por allá lejos, en una iglesia, y me dijo, venga solo, no traiga a nadie. Me llega a las 12 en punto, no me falle. Yo no sabía quién era y quería hablar conmigo, y era un jefe de la guerrilla, de los grandes, de Colombia. Y cuando pues yo llego, el hombre se baja de un carro como con 6 guardaespaldas armados hasta los dientes, vestido de negro con los lentes oscuros. Me dice, no tenga miedo. Le dije, nada, tengo miedo, yo nací para morir, ¿cuál es el problema? Dijo, vamos a hablar allí en la iglesia. Y nos fuimos, y habían unas viejitas ahí en la iglesia, orando entre comillas. Cuando vieron a esos tipos armados, paticas, ¿para qué te tengo? Dijo que tenían como 80 años, y esos volaron. Y me dijo, ya necesito hablar sola con usted, en la oficina mejor, aquí tengo mucho calor, en la oficina, vamos, dígale al cura que me preste la oficina. Y llegué, le dije, buenas, padre, ¿cómo está? Bien, que un poquito ocupadito. Padre, ¿me puede prestar la oficina? Dijo, ahorita estoy ocupado, venga más tarde. El tipo, ya ellos llegan, era de vidrio, ¿no? Se miraba. Le dije, lo que pasa es que esta gente necesita hablar conmigo. Sí, padre, claro que sí, no. Y agarré y córrale. Una fe no fingida. Yo creo esto y si tengo que dar la vida por esto, la doy. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Es una fe de convicción. Es la fe de los apóstoles. Es la fe de la iglesia de siempre. Y solamente los que tienen una fe no fingida son los que van a fortalecer la fe de sus hermanos. Solamente los que creen con el corazón van a poder pasar la crisis mundial de fe que hay
que sería aquello que la Biblia habla de los 3 días de oscuridad, que no es oscuridad de los días así literalmente, sino es la oscuridad que viene al mundo, donde ni siquiera los curas saben qué hacer, ni siquiera los obispos saben qué es lo bueno o qué es lo malo. La oscuridad del que dice Isaías 5:20. Esa oscuridad en la que estamos. Isaías 5:20 habla de una oscuridad de otra manera, pero ustedes lo verán que es una oscuridad. Oscuridad significa no pueden ver con claridad las cosas. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno. La oscuridad es tan grande que no saben distinguir entre lo malo y lo. Hay de lo que a lo malo le dicen. Y a lo bueno, malo. ¿Habrá una oscuridad más grande que esa? No. Pero en esa oscuridad es que estamos. Hoy para el mundo, ¿qué es malo? Un matrimonio de un hombre y una mujer. Se pasó de moda, eso no sirve para nada. ¿Qué es bueno? Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y no se diga más porque entonces no lo dejamos trabajar por las redes, entonces usted no sé qué, usted no sé qué más. ¿Cuántas cosas malas? La oscuridad tan grande, que esa oscuridad ha alcanzado a curas y ha alcanzado a obispos. ¿Cuántos obispos están pidiéndole al Papa y que matrimonio de hombre con hombres? Dígame, ¿no es una oscuridad dentro de la iglesia? Vamos a tapar eso con un dedo. ¿Para qué no caemos en mentira? Hay oscuridad. Hay una gran oscuridad. Y hay sacerdotes que no saben para dónde agarrar, qué hacer. Es difícil. Pero yo hoy vengo a proponerles a ustedes que si verdaderamente quieren pasar la prueba, la crisis donde la iglesia está siendo zarandeada por el diablo como se hace con el trigo, deben tener una sincera conversión, creer en el Evangelio. Pero creer en el Evangelio tal y como lo hicieron los apóstoles. Por ejemplo, miremos la fe de San Pablo. San Pablo fue un apóstol. Bueno, San Pablo no vino cuando Cristo estaba. ¿Se acuerda que San Pablo vino después? Y allá en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, San Pablo va a decir cómo era la fe de él. Sí, él tiene una fe de convicción, cree a plenitud. Pero ojo, también nos va a mostrar que dentro de esa oscuridad la gente no va a saber qué creer, a quién creer. Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Entonces, ustedes tienen el deseo de creer, pero ¿a quién le van a creer? Si un cura dice una cosa y otro cura dice otra. Si un obispo dice una cosa y otro obispo dice dentro de la misma iglesia. Bárbaro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces San Pablo nos va a decir cómo era la fe de él, por ejemplo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. San Pablo dice, yo no voy a estar creyendo lo que digan por ahí el uno o el otro. Lo que diga el Señor. Yo recibí del Señor y a mi vez se lo he transmitido para que ustedes crean. Así en la fe. Pero ojo que San Pablo no conoció al Señor. Cuando él dice que lo recibió del Señor, es porque Lucas 10:16, usted se queda ahí, viene a decirle, quien a ustedes escucha, a mí, y quien a ustedes rechaza, a mí. O también, 2 Corintios 5:20, donde dice, somos embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo les hablara por nuestra boca. Miren, como dice Lucas 10:16. El que a vosotros oye,
a mí me oye. Por eso Pablo dice, yo recibí del Señor, porque él lo recibió de los apóstoles. Él no estaba escuchando a cualquier tonto. Él lo recibió del Señor y a su vez él lo ha transmitido. Aquí ustedes escuchan otra vez. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces la fe que nosotros debemos tener no es una fe en cualquier tonto que venga diciendo cualquier tontería y que hoy está de moda. No, yo tengo que asegurarme que eso viene desde antes que yo, pero de generación en... Mire San Pablo en segunda de Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 3 que estamos, capítulo 1, versículo 3 que estábamos leyendo, ¿sí? El 5, primera de Timoteo, donde dice la fe no fingida. 2:1:5. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, que habla de la fe no fingida. Pongan cuidado cómo San Pablo nos dice que él no tiene una fe fingida, que tiene una fe de corazón, una fe firme, pero también dice cómo se adquiere esa fe. Pongan cuidado, otra vez. Trayendo a la memoria la fe no fingida. La fe no fingida. Vamos a ver de dónde tomó San Pablo la fe no fingida. De cualquier tonto que dice cualquier tontería. Vamos a ver. Que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¡Ah, bárbaro! La fe que tú debes tener debe ser una fe no fingida, pero también debe ser una fe de los antepasados, porque yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. O sea que no hay cabida para una fe novedosa, como las sectas protestantes, que hoy, mientras más novedosa sea la fe, más gente arrastra. Salió una señora diciendo que ella era el Espíritu Santo, encarnado. Y miles de mensajes, Padre, ¿será verdad? Esta señora sí parece que sea el Espíritu Santo, porque mire cómo es, ay, mire tú. Tiene una fe fingida esa persona. La fe que no es fingida es aquella fe que tenía tu madre, que tenía tu abuela, tu tatarabuela, de generación en... La fe de los protestantes es una fe fingida. No es la fe de la mamá. Y si es la fe de la mamá, no era la fe de la abuela o de la tatarabuela. Hubo un momento donde cambió de fe. Y eso es una fe fingida. Y eso es una fe no del corazón, de no convicción. ¿Cómo se explica que un católico se meta a protestante? Respuesta: porque tiene una fe fingida, que no es una fe del corazón. Porque aquel católico que esté convencido 100% que en la hostia está lo que dijo Cristo, mostró el pan, Lucas 22:19, y le dijo, esto, ¿y qué era lo que mostraba? El pan es mi cuerpo. El que crea en el Evangelio no va a dudar que ese es el cuerpo de Cristo, porque haríamos de Cristo un mentiroso. No va a dudar de esas palabras, porque haríamos de Cristo el farsante más grande de la historia. Si tienen una fe no fingida, de corazón, que cree en la palabra, si Jesús dijo, agarró el pan y dijo, esto es mi cuerpo, cómanlo todo y hagan esto en memoria mía. Caramba, yo lo como y yo lo hago porque así lo mandó el Señor y es su cuerpo, aunque los protestantes griten y digan que es un mero símbolo. A mí qué me importa, yo no soy creyón, yo soy creyente. ¿Me comprenden? Y si no me comprenden, pregúntenme si me importa, yo se lo he explicado. Verá si ustedes creen o no creen.
Pero lo que yo hoy quiero rescatar es la fe no fingida, la que sale del corazón, aquella fe que ustedes y yo debemos agarrar, pero que me viene de generación en generación. No es una fe que aparece, brota así. En el 2000 apareció un tonto y dijo que esa mujer era el Espíritu Santo. Entonces voy a creer. No, eso no es verdad. Voy a creer en la palabra. San Lucas nos da un ejemplo. San Lucas, para creer, San Lucas capítulo 1, versículo 1, él nos da un ejemplo. San Lucas no conoció a Cristo. Pero ¿qué le hace a Lucas creer que él está en la verdad y no tiene una fe fingida y tiene una fe de convicción del corazón? A él le hace creer porque mejor que lo diga él. Vamos a escuchar. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron. ¿Qué es lo que dice Lucas? Que la fe que él tiene es exactamente tal y como lo enseñaron los que al principio lo oyeron y lo vieron. Es una fe no fingida, es una fe del corazón. Desde el principio. ¿Será que los testigos de Jehová pueden decir lo mismo? ¿Será que los evangélicos pueden decir lo mismo? ¿Será que los pentecostales, los adventistas, los mormones y paren de contar, toda la secta pueden decir lo mismo? Ellos es al revés a San Lucas. San Lucas le decía, yo vi algunos quisieron escribir, yo también quise hacerlo, después de escuchar a los que habían oído y habían visto desde el principio. Dicen los evangélicos, todas las sectas dicen. Los que creyeron en el principio estaban equivocados. Y ahora Jehová me dijo, Pánfilo, funda una iglesia, porque los del principio se corrompieron. Y ahora sí vas a fundar la verdadera iglesia con la sana doctrina. O sea, que los anteriores estaban todos equivocados. Y gracias a Dios apareció Martín Lutero y le dijo la verdad. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Que no es así. Eso se llama fe fingida. Esa no es la fe del corazón. La fe del corazón y no fingida es aquella que yo me preocupo por saber de dónde viene. De mi madre, de mi abuela, de mi tetrabuela, o como San Lucas. Una fe que viene de aquellos que sí lo oyeron y que sí lo vieron y que fueron anteriores a nosotros. Solo la Iglesia Católica puede darse ese caché, puede darse ese lujo, puede decir lo mismo que San Lucas. Lo que oyeron, lo que vieron los primeros cristianos es exactamente lo mismo que yo les predico a ustedes. Y por eso lo predico de corazón, con un gozo en mi ser que no me cabe en el pecho poder transmitirle a ustedes la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pura, sana, sin adulterar. Y para que no tengan duda, les doy capítulos y versículos para que tenga solidez. Ya si no quiere creer, se cumple aquellas palabras. No hay peor ciego que el que no quiera ver, y no hay peor sordo que el que no quiera oír. Entonces necesitamos vivir la fe sólida, firme, esa que viene desde lo primero, que dice San Lucas otra vez, vuélvame, me encanta San Lucas, otra vez. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos. No podemos quitar a los del principio como hacen los protestantes. Sí, la Iglesia Católica era la primera, hasta Constantino, o hasta Martín Lutero. Sí.
y fueron ministros de la palabra. Y fueron ministros de la palabra y por eso le creemos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Ahí está la inteligencia del ser humano. Yo voy a investigar. Yo no me voy a tragar lo que digan las redes sociales. Yo no me voy a tragar al crudo lo que digan los evangélicos. Yo lo voy a investigar. Todas las cosas. No. Pues de haber investigado con diligencia. Yo lo voy a investigar. Con diligencia. Lo voy a investigar. Con diligencia. Con diligencia. O sea, no voy a escatimar esfuerzo. Yo lo voy a investigar todo. ¿Qué decían los primeros cristianos? ¿Qué decían los apóstoles? Luego, ¿qué decían los primeros cristianos? Luego, ¿qué decían los padres de la iglesia? Los protestantes que están estudiando con diligencia se están convirtiendo. Porque al encontrar a los padres de la iglesia, por ejemplo, si encuentran a un San Ignacio de Antioquía, diciendo en el año 110 o 107 por allá, diciendo, donde están los obispos y donde están los sacerdotes con los diáconos, ahí está la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Ya en el 110, 107. Cuando un protestante llega y encuentra esto, estudiándolo con diligencia, dice, pero ¿por qué mi pastor dijo que fue Constantino quien fundó la iglesia católica si ya estaba en el año 107 en Antioquía, San Ignacio de Antioquía? ¿Qué le pasa a este? Entonces comienza a descubrir que ya existía una jerarquía en la iglesia, comienza a descubrir que ya existía quien creyera que en la hostia estaba el cuerpo y la sangre de Cristo, comienza a descubrir lo que San Lucas comienza a descubrir también, que María era virgen, porque si usted sigue leyendo, usted verá que San Lucas va a decir que después que él lo investigó, a él le contaron que un ángel se le apareció a una, no dice a María, dice se le apareció a una, porque ya para los primeros cristianos ya le habían contado a San Lucas que María era virgen. Y dice, para que no tengan duda y piensen que es la virgen, la hija de doña Petra, y la virgen se llamaba, lo aclara. ¿Ah? Y viene y nos narra todo lo que creían los primeros cristianos. Y lo mismo que creemos nosotros. Pero hay que estudiarlo con diligencia. ¿Te das cuenta que los protestantes no estudian con diligencia? Los protestantes agarran la Biblia, la meten debajo del brazo y viene y le dice, se aprenden dos citas, hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque la palabra de Jehová es vida. Y allá en San Juan capítulo 8, versículo 47 dice, aleluya, gloria al Señor, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, y si usted no la escucha es porque no es de Dios. Si usted me rechaza, no me rechaza a mí, rechaza al que me envió, aleluya, gloria al Señor. Y usted dice, oye, no. Y le escupen unas 3 citas en la cara, y usted dice, naguará, este sí sabe. Y usted queda perdido, queda aturdido. Claro, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Y por eso los protestantes se burlan de los católicos, se ríen de los católicos. Porque los católicos, bueno, ya hay algunos que han despertado, al menos aquí en el Zulia, estamos en el Zulia. Pásenme la cámara a la gente del Zulia, aquí los maracuchos, ¿no? Los mollejudos, ¿verdad? ¿Qué molleja, primo? ¿Cómo es que dicen? ¿Usted me escucha? ¿Cómo es que dicen los maracuchos? ¡Qué molleja, primo! ¡Naguara! Ese es nosotros, ¿qué molleja, primo? Bueno, la gente del mundo entero, estamos en Maracaibo, Venezuela. Aquí, esto es... ¿Ah? ¿La cepa de los maracuchos? ¿La qué? Maracaibo es la pepa del queso. ¿Del queso? ¿El queso? La pepa del queso. Que somos los mejores, sí. Que son los mejores. Bueno. Yo tengo que aprender el idioma de los maracuchos. Pero bueno, mi querido hermano, el mundo entero está viendo que los maracuchos también creen en Dios y quieren tener una fe sólida, firme, no de ¿cómo es? No fingida, sino una fe del corazón. Entonces, ¿cuál es el problema cuando tenemos una fe fingida?
Mire, la fe fingida, compadrito, ¿dónde estamos? Segunda de Timoteo 1:5. Recuerde cuál es el problema cuando hay una fe fingida. Vamos acá. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso no se cumple en los evangélicos. La fe de la abuela y la fe de la madre no la tienen, la cambiaron. Eran católicos y se metió en evangélicos. Muchos que me siguen en las redes sociales, ellos son testigos de eso que andan diciendo, cuando yo era católico. ¿Qué quiere decir? Que viene de las raíces cristianas y la cambió. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál es el consejo en esta cuaresma? Otra vez, que no lo diga yo. ¿Cuál es el consejo? Que avives, Que saques a relucir, que le encienda el fuego, el don. La fe es un don de Dios. Saque esa fe a relucir, que se encienda esa llama. Vine a traer un fuego y ojalá estuviese ardiendo, dice el Señor. ¿Por qué no? Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú esperas en Jesús, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú confías en Jesús, que se te note, que se te note. Y si tú dices que crees en la palabra de Jesús, que se te note, que se te note. Ese es el detalle. Entonces, ¿cómo es? por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hay que sacarlo a flote. El don que Dios nos ha dado. La fe es un don. Y la finalidad mía es esta, ya, no más, a eso vine. Si no les gusta, ya se pueden ir. Sí, porque esa es lo único, a eso vine. Yo no vine aquí a tomarme foto con ustedes. No, tampoco vine a decirles cosas bonitas, ni mucho menos. No, yo vine a eso. Y después que siempre que reavive el fuego del don de Dios en el corazón, me puedo ir en paz, decir, Señor, hice lo que tenía que hacer. Y ya, punto. Pero que ustedes tengan una fe sincera, no una fe fingida. Y para que tener esa fe no fingida, San Juan nos sale al paso, Juan 20:30, viene a decirnos qué es lo necesario para que usted y yo tengamos esa fe de corazón, no fingida. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué ha dejado Dios? ¿Dónde la podemos adquirir? ¿Cómo la podemos buscar? Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Las Sagradas Escrituras, la que ha llegado a nuestras manos, estas se han escrito, ¿para qué? Paren en la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Para qué fue escrito? Para que creáis. ¿Para qué fue escrito? Para que creáis. ¿Para qué fue escrito? Para que creáis. De modo que si usted quiere creer, para eso fue escrito. Aquí está. Lo único que tiene que ver, yo quiero creer, pero también tengo que saber qué es lo que voy a creer. Yo voy a creer, pero voy a saber a quién le voy a creer. Porque no puedo decir, yo voy a creer lo que me diga cualquier tonto. No, señor. Esto fue escrito para que crean. Pues si esto fue escrito para que crean, yo quiero tener fe. Me le voy a sentar a leer. Y ustedes verán que gracias a mi padre y a mi madre que me enseñaron a leer para creer, es que yo tengo la fe que me dio mi madre, mi padre, mis abuelos, pero también puedo transmitírselo a ustedes incluso con capítulo y versículo porque lo he leído. ¿Y por qué lo he leído? Porque tengo una fe no fingida,
convicción de que esto fue escrito para que yo crea. Y si esto fue escrito para que yo crea, yo me lo tengo que leer una, otra y otra vez, porque la fe viene de la palabra de Dios. Y si yo no busco alimentarme de la palabra de Dios, como Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si esto es verdad y yo lo creo, entonces no puede pasar un día sin que yo lea las Sagradas Escrituras. Imposible, porque si pasa un día y yo no leo las Sagradas Escrituras, tengo una fe fingida, no una fe de corazón, de convicción. No estoy convencido. Cuando esté convencido es cuando yo me agarre y me ponga a leer las Sagradas Escrituras. Entonces tengo una fe de convicción. Conecto lo que digo creer con lo que hago. Es una fe de convicción del corazón, y eso es lo que está haciendo falta. Esa es la crisis que tenemos, porque el católico no quiere leer la Biblia. Ustedes no, los que no vinieron. Y que no me escuchen los padres, pero los curas tampoco. Y los obispos, creo que mucho menos. Hey, los curas, porque a veces tienen que leer pues lo que está en la misa, y a duras penas tienen que, ¿verdad? Pero así. Y los obispos, pues casi no tienen parroquia, pues a veces a lo mejor celebran solitos por ahí, bueno, no, pero ya. Estoy haciendo de una forma sarcástica, sino para ver si despierto a los obispos y a los curas a leer la palabra de Dios. Sé que hay muchos que lo hacen, pero lo hago de esa forma, ¿verdad? Lejos de mí querer tratar mal a mis hermanos sacerdotes o a mis pastores obispos, nada. Lejos de mí eso. Es a ver si ellos también adquieren una conversión y comienzan a creer en el Evangelio. Necesitamos creer en el Evangelio, una fe de convicción, porque todo esto fue escrito para que ustedes crean. ¿Y cuál es después el premio si creemos? Para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿Y creyendo? el Hijo de Dios, y para que creyendo, después que lea la Biblia, y entonces comience a conocer a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y comience a creer todo lo que Él dijo, y no a creerle a los tontos que digan por allí, entonces después de eso, tengáis vida en su nombre. tengáis vida en su nombre. Gracias a Él. Gracias a Él. Por algo dice Juan 14:6. ¿Lo recuerdan? Esa sí la saben, ¿verdad que sí? Esa sí la saben, porque ustedes a lo mejor fueron evangélicos o escucharon los evangélicos. Y esa es una cita de los evangélicos que se la recalcan al católico todos los días, de desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y los protestantes sacan eso de contexto, entonces dicen, ve que ahí está diciendo que no debemos tener a la Virgen María ni a los santos. Ay, no digan mentiras. Ahí lo que está diciendo que yo no debo creerle a Petronilo ni a Pánfilo, porque solo Jesús es la verdad, que Él es el camino. Bueno, que lo que Él transitó, que Él no solamente habló, sino practicó. Él es el camino, porque lo practicó. Él es la verdad, porque lo dijo y no nos engañó, no es un farsante. Y yo tengo que creerle a Él y no lo que digan los fulanos pastores. Y además, Él es el camino, la verdad. Y si yo creo que Él es el camino y transito por donde transitó, y le creo lo que Él creyó, ¿a dónde voy a parar? En la vida eterna. Él es la vida. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gusta esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y ayúdame
suscribiéndote a este nuestro canal para que así este mensaje pueda llegar a muchos más rincones del mundo y a muchos más corazones que estén sedientos de la palabra de Dios. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.